Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al programa de Un Sitio que es Tuyo. Esta tarde tenemos a una invitada muy especial quien compartirá su testimonio y por supuesto su historia de vida. Bienvenida, Lucrecia Escobar, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, Mariana. Es un gusto y un honor estar aquí. Gracias a Dios estoy bien y con muchas ganas de compartir. Esa es la verdad. Así que bienvenidos a mi casa, porque estamos justo en mi casa, en un lugar en que nos sentamos cómodos y en confianza. Platicaba con usted hace un momento, ya lo platicaremos más tarde. Tuve que quitar mi sala. Yo le ponía muchas cosas especiales a mi sala, pero en ese momento, pues, hubo que transformar absolutamente todo. Ya le contaré. Si quiere, continuamos. Gracias, muy amable. Bueno, sé de que usted por muchos años fue periodista y cómo nació el interés o cómo surgió el interés de llevarlo a cabo, ¿verdad? Y por supuesto no solo de ejercer la profesión, sino también de estudiarla. Cuéntenos un poco de eso. Gracias. Bueno, sí, hace mucho tiempo tuve la oportunidad conste que no había dinosaurios todavía, ¿verdad? Eso ya había pasado, pero sí, hace bastante tiempo. Sí, tuve la oportunidad de estar en diferentes organizaciones, no solo de periodismo, sino de diferentes cosas, como por ejemplo la ANC, la Agencia Noticiosa Centroamericana, o por ejemplo APE, la Organización de Prensa Especial. En fin, en un canal de televisión, en un medio también, y en CNN, Univisión, yo lo hacía con Patsy Vázquez en su momento. Era muy bonito y esa adrenalina yo creo que no se va nunca. Esa sensación de duda, de querer conocer, de querer llevar a los medios, de querer llevar a la gente con la información, pues eso todo el tiempo es. Sin embargo, en lo mejor de mi época, siento yo, vino a mí un diagnóstico. Empecé a cambiar constantemente, empecé a dejar de caminar recto, siempre de lado, siempre en movimiento. De las palabras, de 10 palabras, se me olvidaban 8 palabras. Era difícil, imagínense, soy comunicadora social. Definitivamente, pues, un criterio había que tener para hablar, ¿no? La vista también, empezó a turbarse la vista. Yo tenía en esa época un bebé de 5 meses de edad. Y bueno, de andar en medio de las manifestaciones y de andar en medio de la repatriación, por ejemplo, en el momento de la firma de la paz, pues empecé a sentir esos cambios bruscos, esos cambios fuertes en mi cuerpo y a preguntarme qué era lo que sucedía. Entonces empecé a rotar a través de 5 médicos diferentes, de especialidades, como por ejemplo, bueno, yo pensaba, si me voy de lado, a lo mejor podría ser por el oído, entonces un otorrino, y el otorrino decía que no. Luego un médico internista, y el médico internista me decía, ok, sí existe, esto es biológico, no se lo está inventando, ¿verdad? No podía cargar a mi hijo, era difícil, 2 veces me caí con él, gracias a Dios cayó en mis brazos. Y bueno, fue extraño. Yo no diría problemático, fue diferente. Y de pronto llegué hasta un neurólogo y el neurólogo me dijo la realidad, después de hacerme algunos estudios. Tienes una enfermedad degenerativa, una enfermedad discapacitante e irreversible. Es autoinmune. Es decir, tu cuerpo está destruyendo cierta parte de tu cerebro y esto va, pues, para peor. Al principio uno piensa, pues, me voy a morir. Imagínense, con un bebé de 5 meses de edad yo decía, pues no lo voy a ver crecer, no voy a saber quién es. Sin embargo, y en esa época no había internet. Era muy difícil, era todavía por medio del teléfono. Entonces empecé a averiguar realmente cuál era la enfermedad y el doctor me dijo, no, la enfermedad que
estamos diagnosticando se llama esclerosis múltiple. Esclerosis significa cicatriz y múltiple es que hay lesiones en tu cerebro, es desmielinizante. Quiere decir, ya con el neurólogo las contamos, eran alrededor de 104 lesiones o 104 puntitos en mi cerebro, sobre todo en el tallo cerebral, en el centro, que venían a través de mi encéfalo. Bueno, yo no soy médico, pero me imagino que como es algo que uno vive, pues sabe mucho más de la situación. Todo esto no la voy a llevar a hablar detalles de cada cosa, pero sí estuve con una paraplegia aparente. Yo dormía más o menos 18 horas diarias. Me dieron un sinnúmero de cápsulas. Yo calculo que alrededor de 18 cápsulas que yo tomaba diario. Y dormía, ¿no? Dormía, problemas de vista, una fotofobia severa. O sea, todo me encandilaba, la luz o la luz de las bombillas. Entonces fue difícil. Por supuesto, eso me desligó de todo lo que era mi supuesto mundo en cierto momento. Eso significaba yo ya no podía ejercer. Ya las cadenas y todo lo que yo hacía de periodismo se reunió. O sea, en ese momento, pues, qué triste decirlo así, pero así somos los humanos y me imagino que así es realmente cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Y la gente desaparece. Entonces yo ya no tenía el contacto. Yo me recuerdo perfectamente una noche haciendo que yo no podía mover las piernas y yo no podía ver. Y mi hijo estaba llorando constantemente y le dije, bueno, Dios, yo le digo papá. Entonces le digo, bueno, papá, si esto es para morirme, mejor me muero de una vez. Llévame contigo y mi hijo se queda con su papá y con mi propia mamá. Pero no, yo creo que a partir de eso las cosas empezaron a cambiar. Al día siguiente fue diferente. Pero ese fue el cambio, respondiendo a tu pregunta. Así fue como empezaron las cosas a ser diferentes. Fueron varios años y sigo adaptándome, en el sentido de no rehabilitando cosas, no. Gracias a Dios, poco a poco es algo que no me preocupa, sinceramente. No me preocupa en el sentido de que tenga que caminar otra vez como Barbie o tenga que, a pesar de que nunca lo fui, pues, pero el que tenga que pesar como Barbie o que tenga que hablar con las palabras correctas. No, aprendí a usar sinónimos y las personas me ayudan. Si en algún momento quiero hablar de, por ejemplo, quería hablar de una corbata, entonces le digo a la gente, mire, no, es lo que utilizan las personas aquí en el cuello, los hombres en los bancos. Y la persona me dice, usted me quiere decir una corbata. Y le digo, sí, todo lo correcto, es una corbata. O sea, las personas se vuelven amigables conmigo. Y bueno, todo cambió, como le cuento, las cosas empezaron a verse de otro color. Y ese color no era color de hormiga. Ese color empezó a tener los suficientes colores necesarios. Claro, mi vista regresó. No veo 20/20, pero veo mejor, en el sentido en el que disfruto los colores, disfruto las flores, disfruto el cielo, disfruto el aire. Es diferente. Yo creo que uno aprende a tener sentido para hablar, para pensar de las cosas. Uno ve con otros ojos. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que fue. Yo cuando no veía tenía que hacer y armar mapas mentales, lo que hacen mis compañeros ciegos. Y eso era, yo sé que si doy 20 pasos para enfrente me voy a topar con la puerta. Entonces tengo que dar 18. Y tenía que pensar lo que estaba haciendo. Pero me refiero a que fue y ha sido una vivencia que Dios me ha permitido tener, en donde he descubierto una mujer a lo mejor que yo no conocía, porque la mujer que conocía antes no es agradable muchas veces contar todo lo que fue uno, porque descubre que las cosas no son o no fueron como uno ha querido. Yo era una mujer muy soberbia, era una mujer que para mí era lo mejor.
Yo únicamente era el mejor trabajo, era el que yo iba a tener. El mejor carro era el que yo iba a tener. Cosas así. Entonces, gracias a Dios, las cosas son diferentes. Yo creo que Dios pone cada cosa en su lugar y te detiene en el momento en el que tiene que detener. Si uno se deja, pues. Si uno no se deja, es por su propia mano. Eso es mucho más peligroso. Interesante todo lo que usted nos comentaba hace un momento sobre cómo de ser periodista, ¿verdad? Le dio un giro totalmente de 360 grados su vida, algo que usted, por supuesto, como lo indica, no esperaba. Pero, por supuesto, al principio me imagino que su mayor preocupación era su hijo. Obviamente estaba en una edad demasiado, pues prácticamente un bebé. Y cuéntenos cómo fue, o sea, cómo asimiló usted esta enfermedad y cómo se fue adaptando, no solo por su hijo, sino también por las demás personas que la rodeaban, ¿verdad? ¿Cómo fue que su esposo pudo también adaptarse a este nuevo estilo de vida junto con usted? Y por qué no, también como usted mencionaba a su mamá. Muchas gracias, Mariana, por la pregunta. Pues te he de decir, mi hijo se adaptó muy bien. En el momento en el que yo empecé a utilizar, aparte de las pastillas que me daban, un medicamento especial que tenía que ponerme un día sí, un día no. Y por mi forma de ser, yo quería aprender a ponerlo yo, porque en algún momento, si me iba a doler, prefería enojarme conmigo que con alguien, ¿no? Bueno, mi hijo y yo nos quedamos solos. En ese momento yo lo comprendo, su papá pues eh, tenía una vista diferente, una visión diferente de lo que era pues su matrimonio. Entonces me alegro. ¿Por qué razón? Porque él encontró su camino. Se ha vuelto a casar, tiene otros hijos y yo me quedé en paz. Como tú dices muy bien, mi madre me recogió. O sea, fue muy lindo regresar a mi casa porque estar con mi mamá era agradable, porque yo podía descansar en el momento, no solo descansar, que sí dormía mucho, sino en el momento en el que yo me quedaba sin sentido, casi, porque no le ponía atención a todo, era discapacitante el cansancio. Ella se hacía cargo de mi hijo. Y ella tenía pues sus empleadas que la ayudaban y luego intervinieron mis hermanas también mis hermanos, yo tengo un hermano médico y me acuerdo, él me colocaba para que no me estuvieran pinchando, porque tuve que utilizar algún tipo de corticosteroides para bajar la inflamación de mi cerebro, ¿no? Y él me ponía, mi hermano, el médico, ponía un catéter central que estaba en mi cuerpo y a través de eso entraba el esteroide, se podría decir, eh, más o menos por 10 o 12 días, más 2, 3 meses, cada 2, 3 meses. Y quienes lo ponían, entonces eran mis hermanas, mis cuñadas o mis sobrinos. Entonces era bonito, porque lo que se hizo fue una protección. Dios creó esa protección y esa cúpula de amor, digamos así, de mi propia familia. Bueno, así transcurrió más o menos como 11 años. 11 años y en que yo tenía recaídas constantes y esas recaídas significaban, bueno, esteroides y el esteroide una inflamación completa, no se veía mi nariz. Todavía me recuerdo, no me quería mucho ver al espejo porque no se veía mi nariz de lo inflamado y después molestias, mi cuerpo temblaba. Todavía tengo algunos movimientos, todavía, no puedo decir que no, pero mi cuerpo temblaba, entonces no podía agarrar nada porque he quebrado un sinnúmero en esa época de trastos, ¿no? De vasos. Pero bueno, así nos fuimos adaptando, mi hijo se adaptó, yo me colocaba la aguja y le decía, bueno, por favor necesito tu dedo porque tú tienes que empujar conmigo. Entonces lo hice parte de lo que estaba sucediendo. Y él era un bebé, 5 o 6 años, y él empujaba conmigo la aguja, ¿no? Y eso entraba en mi cuerpo. Entonces él se sentía satisfecho.
Hubo mucha gente que me decía, pero ¿por qué lo pones? ¿Por qué entra en lo que está sucediendo? Y les decía, porque es mi vida. Si yo fuera bailarina, él bailaría conmigo. Si yo fuera cocinera, cocinaría conmigo. Conste y acordémonos de la palabra cocinera porque se lo voy a decir en un momentito. Si yo fuera, no sé, aviadora, a lo mejor él aprendería cómo poner la gasolina en un avión, no sé. Pero así fue. Mi familia, pues, se adaptó conmigo en eso. No, no sé, mi pobre madre, que en paz descanse, yo sé que sufrió, porque ella me decía, mijita, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago para que te sientas bien? Y le decía, madre, tú no puedes hacer nada por mí. Tú no me puedes dar un brazo, no me puedes dar tus ojos, no me puedes dar tu lengua. Entonces mejor vivamos en paz y vivamos tranquilas. De ahí estuve en su casa. Ahí, pues, si quieres que siga contando. La verdad que impresionante, el amor y el apoyo de la familia es fundamental en todos los casos, ¿verdad? Tanto en las buenas, ¿verdad? Porque como seres humanos tenemos momentos buenos y también en las recaídas, como es el caso suyo. Pero usted menciona mucho a Dios, ¿verdad? Usted antes de que la diagnosticaran con esclerosis múltiple, ¿usted creía, o sea, siempre fue creyente en Dios o fue ahí cuando usted realmente creyó en el amor de Dios? Cuéntenos un poco sobre esa comunicación tan íntima entre usted y Dios, por supuesto. Con mucho gusto y creo que es mi parte favorita de hablar. Por supuesto, yo crecí estudiando en un colegio de monjas, en el colegio belga. Entonces, yo estuve con ellas, por supuesto, fui mariana, me tocaba cantar en el coro, la verdad es que no lo hice tan mal. Entonces, íbamos a cantar, era muy feliz en esa época porque nos tocaba ir a cantar a diferentes lugares, al Liceo Guatemala, sobre todo, al Liceo Javier, en fin. Sin embargo, veía un Dios que no estaba directamente dentro de mí. O sea, era un Dios que vivía conmigo. Sí, porque me enseñaron que estaba a mi lado. Mi padre, realmente él era mi motor en muchos sentidos. Mi madre, mi enseñanza y el amor, la verdad, la realidad. Pero mi papá era la realidad, era el motor de mi vida. Yo me acuerdo cuando tuve de adolescente que sentarme con él y decirle, papi, yo no me puedo confirmar. Yo no puedo confirmar una religión de la que solo conozco a las madres y conozco la Biblia que me piden cada año, pero que no abro. Porque no lo critico al colegio, no conste, lo respeto. Pero en su momento, todos los años yo decía, miren, abramos por lo menos la Biblia. No, es que tenemos que acudir al catecismo. Entonces yo le decía, pero ¿cómo es posible? Y me senté con papá y le dije, papi, yo no puedo confirmar. Tenía 14 años yo. Y le dije, yo no puedo confirmar. Entonces me dijo, ok, es tu decisión y la religión es eso, es una decisión, es una convicción de vida. Entonces no lo hagas. ¿Qué sucedió después de eso? Empecé a registrar la relación con Dios de otra forma. En el momento en que vino la discapacidad, que vino el diagnóstico, las cosas cambiaron del cielo al suelo, porque entonces ya era mi amigo, yo era el único con quien yo hablaba. O sea, estaban alrededor mi madre y estaban mis sobrinas y mis hermanas cuando llegaban, pero no era nada tan profundo y tan íntimo que yo pudiera compartirles. O sea, yo me sentía mal, y primero que casi no podía hablar, claro. Y segundo, decir, me siento mal, quiero llorar, yo quisiera salir corriendo, yo quisiera cambiar de pronto todo y quisiera que fuera diferente. Y no podía porque eso los iba a angustiar más, los iba a angustiar para decir, no, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces la relación con él fue directa. Ok,
fue lo que les dije hace un momento. Le dije papá, porque ahora es mi padre. O sea, ahora sí es mi papá, no es mi Dios. Claro que es mi Dios, pero es mi amigo. Entonces le dije, papá, bueno, si tengo que morirme, me voy a morir ahorita, por favor. Pero yo soy cobarde, yo no me voy a quitar la vida. Llévala tú. Y entonces el niño se queda con su papá y se queda con mi mamá. Y él empezó a responder. Y poco a poco me empezó a enseñar, me empezó a hablar. Yo no podría decir con palabras audibles, porque eso sería mentir. Si yo le dijera, mire, con palabras audibles, él me dijo, no. De diferentes formas se fue comunicando y todavía, todos los días, una alabanza, una canción, una expresión, o tengo una duda de algo y encuentro la respuesta. De esa forma se va comunicando conmigo. Entonces ya empezó y pues si algunos me ven cuando estoy hablando con él o algo así, pues yo suelo ver hacia arriba y apachar el ojo y le digo, no, es que eso solo lo sabes tú. Eso tú me tienes que enseñar a mí qué es lo que tengo que hacer. Porque, porque si no, hay un hilo muy, pero muy delgadito entre volver a la actitud que uno tiene antes porque ya se siente recuperado o realmente dejar fluir la persona que es, la persona que uno ha descubierto con su ayuda. Qué bonito, pues, ver cómo usted siguió perseverando hasta el momento de que usted realmente escuchó, bueno, tal vez no escuchó como usted decía, mediante la audición, pero sí que dio señales de Dios, ¿verdad? A través de alabanzas, a través de citas bíblicas, a través, tal vez incluso me atrevería a decir, de sueños. Y es algo increíble cómo esto la ha transformado y la ha llevado a ser y a estar como la actual o como actualmente la vemos. Y realmente es algo muy, muy, pero muy, muy bonito. Si usted nos pudiera relatar antes, ¿verdad? Cuando usted no tenía tal vez esa relación tan cercana, ¿cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo era antes y cómo cree usted que la transformó? ¿Cómo se siente actualmente? Con mucho gusto. Lo que usted dijo es cierto. Yo tuve 3 sueños. Ahorita le cuento lo demás, pero tuve 3 sueños. Y en esos 3 sueños yo le puedo decir que no fueron sueños. Fueron lo que después en oración recibí y era que fueron descansos en el espíritu. Algunas religiones lo reconocen como eso, otros lo reconocen como sueños nada más o como apariciones. Y lo vemos en la misma Biblia, ¿no? Acuérdese el momento en el que, cómo recibió José la noticia de que María estaba embarazada. Fue por medio de un sueño. O sea, son cosas de ese tipo. Bueno, no es fácil decir, tal vez porque uno ya no quiere ser como era, pero es importante que los demás conozcan eh, cuál ha sido la transformación que uno ha tenido. Sí, era una mujer muy soberbia, como le conté antes, era una mujer que tenía la sartén por el mango. Me gustaba viajar, de hecho viajé mucho, trabajé también con producción, entonces tenía que llevar inclusive a Nueva York y me tocaba viajar a Rhode Island y a Lucky iba 2 o 3 veces a Nueva York, por ejemplo, solo a comprar su ropa. O sea, en esa época solo hasta ahí le digo. Yo me acuerdo que tenía un carro, pero las empresas donde yo trabajaba me daban carro. Entonces mi mente era tan ágil así que yo podía trabajar 5 o 6, sí, no tan exagerada, como cuatro proyectos al mismo tiempo para 4 empresas diferentes. Y cada una me daba un carro. Entonces, a mi mami, pues ella ya falleció, pero nunca se le va a olvidar un día que vino y me dijo, mi hija, ¿cómo cambiaste? Porque yo salía y le decía, hoy me voy a vestir de blanco, mami. Hoy me voy a llevar el carro rojo. O sea, yo ajustaba los carros a como yo estaba vestida.
Y como me gustan los idiomas, gracias a Dios el Señor me permitió, y eso es una habilidad que viene de herencia de mi padre, pues manejo 4 idiomas. Entonces, bueno, la mayoría de mis amigos eran extranjeros. A veces era yo la única, como decimos en buen guatemalteco, la única, el pelo en la sopa. La única guatemalteca, y todos los demás hablábamos en diferentes idiomas. Inclusive, pues, hasta tenía un amigo italiano que era italoafricano, y con él hablábamos también en algunas palabras de suajili. Estoy segura que si hubiéramos tenido algún tipo más de acercamiento y no me hubiera enfermado, pues a lo mejor yo hasta hubiera aprendido suajili. Pero en fin, esas cosas yo creo que no me hacen ni algo que llena mi corazón, ni merecedora de una posición como hija del Padre, pero Él comprende y pesa nuestros corazones. Entonces, pues comprende, ahí estaba yo, tenía ¿cuántos años? Debo haber tenido como, bueno, no le cuento porque entonces me van a hacer relación de cuántos años tengo. No, mentira. Pero una cosa era la otra. Entonces, esa era yo antes, y tenía una empresa. A los 23 años formé mi propia empresa de producción. Entonces tenía relación en Centroamérica. Fui la primera mujer sonidista aquí en Centroamérica, o sea, la primera mujer que grababa con cámara. En esa época, por supuesto, eran cámaras bien pesadas porque eran 3/4 de cassette. En cambio ahora son unas micras, ¿verdad? Y ahí mismo se edita. Pero eso me hacía sentirme la dueña del universo. En esa época yo podría decir que Dios no se metía conmigo. Él estaba ahí, pero yo no le permitía entrar. Mi abuela, que en paz descanse, mi abuela cuando murió me dejó un poquito de herencia y agarré un viaje, un vuelo, y me fui a Europa. ¿Cuántos años debo haber tenido? 18, tal vez 19. Y estando en Europa, conociendo y practicando los idiomas, etcétera, etcétera. Tenía una prima que iba a casarse con un muchacho italiano, entonces ellos tenía yo un punto de refuerzo a donde llegar, a Roma. Pero el resto, pues, me gusta viajar, me gustó viajar, y me gusta, tal vez ahora es diferente y lo veo con otros ojos, pero conocer, me gusta la gente, me gusta la humanidad. Y como hemos platicado con mi propio hijo, le digo yo en cierto momento cuando salió del colegio, le digo, ¿por qué no te vas? Te vas a Europa, te vas a donde tú quieras, a Sudamérica, y tu papá y yo te ayudamos y vemos cómo te vas. Y su respuesta fue, mami, yo no soy tan aventurero como eres tú. Entonces, dije yo, eso quiere decir que yo de esa época era aventurera. Y tal vez el hacer periodismo y el estar subida en un avión, por ejemplo, mi jefe en ese entonces, se lo voy a decir así, si se puede el nombre, Gonzalo Marroquín. Gonzalo, cuando fue, por ejemplo, el terremoto en El Salvador, un terremoto fuerte, él me dijo, ok, en 10 minutos te vas. Y yo no era directamente periodista, sino yo era más productora que periodista. Sin embargo, era de apoyo. Entonces me tuve que ir. Yo mantenía en mi carro siempre una mudada, ¿no? Y me dirigía a él. Pues un poquito de cómo era, no es algo, como repito, de lo que yo esté orgullosa. Sin embargo, le doy gracias a papá también, porque no creo que mucha gente haya tenido la oportunidad de vivir cosas parecidas, o que haya sido, Dios mío, así como dicen, es que muy determinante, ella es muy, así como dijo mi hijo, tan aventurera. No, lo que pasa es que a lo mejor, y en esa época y todavía, no le tengo miedo a muchas cosas, pero a una cosa sí le tengo temor. Y digamos, no me asustan los animales, no me asustan los temblores. Si yo temblaba, a veces yo decía, está temblando, porque mi cuerpo se movía.
No me da temor. Un día que trataron de asaltarme, pues también es una larga historia, pero la cuestión es que no fallé con ponerme en guardia y decirle, dele pues, que me voy a defender. Pero bueno, a una cosa sí le tengo temor, y el temor es a sentir que mi padre se olvida de mí y no lo va a pasar, pero que mi padre me vea de otra forma como yo quiero que me vea. Eso sí me postraría realmente, eso sí me hundiría hasta el fondo. Sí, fallarle no voy a hacerlo, espero. Qué bonito todo lo que usted contaba, realmente es una historia impresionante. Usted comentaba hace un momento que le encantaban, o bueno, me imagino que todavía le gusta aprender varios idiomas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos idiomas en los que usted se centró de inicio y si actualmente pues le gustaría aprender alguno? Bueno, ahorita conozco el italiano. Entonces, parlo l'italiano e mi piace veramente parlare. Non è difficile trovare qualcuno che parlano bene qui. E se italiano. Je parle français en fait, je suis célibataire et je suis la vie de mon mari. O sea, me gusta el francés también, conozco el francés. No al 100%, siento que el italiano ha sido mi segunda lengua, más que el inglés. El inglés también, y me gusta. Y el otro que no hablo bien es el español, no, mentira. El otro es el español. Y me gustaría, estaba empezando a conocer, como le contaba, palabras en suajili, en africano, en uno de los idiomas africanos, y también en diferentes idiomas. Pero yo creo que si yo volviera y a mí me volvieran a preguntar qué quiero conocer y qué región quiero aprender, yo no conozco África, pero creo que mi corazón y la otra parte se quedó y está sin conocerlo. Está en África y también me gusta el Brasil. O sea, hay mucho lugar, pero papá decide a dónde. Excelente. Bueno, regresando al punto de que, bueno, obviamente el periodismo y el área de comunicación, sea de producción, como usted bien estuvo algún tiempo, después pasó a ser periodista, realmente es todo un mundo, no solo por conocer, porque realmente conocer países es increíble, sino también la parte humana, como usted lo mencionó, conocer otras culturas, algunos problemas sociales en otros países es muy impresionante y muy importante. Pero a raíz de que usted con su diagnóstico abandonó esa fase, ¿verdad? Obviamente quedarán recuerdos grabados en su memoria, muy bonitos. Y pues obviamente no tuvo usted, conociendo la que ya sé que es muy activa, muy aventurera, no pudo usted quedarse con los brazos cruzados, ¿verdad? Y me imagino que a raíz de, por supuesto, vivió su parte de duelo como cualquier ser humano lo haría, su parte pues obviamente parte emocional, pero también la parte de su familia, la parte de aprender a vivir con esta enfermedad, porque prácticamente es un mundo distinto, pero sin embargo usted no se quedó sentada, usted siguió perseverando, abrió, si no estoy mal, usted me reitera, una venta de comida artesanal. Cuéntenos cómo surgió esa idea y por qué venta de comida. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, en realidad soy una mujer muy activa. Yo creo que el tiempo que pasé ya de inicio con el diagnóstico, eh, pues fue bastante, ya tengo del diagnóstico, tengo 25 años de diagnosticado, ¿sí? Pero no me acuerdo nunca de todo ese tiempo haber estado postrada. Posiblemente tiene que ver con mi carácter y si no, yo sé, aparte de eso, que el Señor estuvo conmigo y reforzó muchas de las cosas que nosotros sabemos que están adentro, ¿no? Que son intrínsecas, que están directamente parte integral de uno, ¿no?
Sí, cuando, cuando pasaba yo el tiempo donde mi madre, mi abuela le había enseñado, mi abuelita le había enseñado cómo preparar algunas mermeladas, algunas jaleas. Entonces le decía con la fruta natural y en qué forma, cómo hacerlo y qué temperatura y en fin, ¿no? Entonces yo escuchaba y a veces participaba, inclusive estábamos con mis hermanas, pues íbamos, yo a veces no, yo no podía manejar, pero iba con ellas, íbamos a comprar los frascos para que hiciéramos y ella armara la primera jalea que se llamaba la jalea de la abuelita. Entonces, claro, todo el mundo quería de la jalea de la abuelita porque era la jalea original y era la jalea sin preservantes ni nada por el estilo, ¿no? Eso se quedó en mí. A la hora que yo nuevamente regresé, gracias al Señor, volví a pararme y a ver y a contactar, ya no regresé al periodismo. O sea, ya yo decía, no, yo ya no voy a estar saltando en medio de los manifestantes, ni me voy a ir a entrevistar a la cárcel, como lo solía hacer a veces, entrevistar en diferentes lugares del país, ¿no? Y sentarme en la tierra o qué sé yo. Yo decía, no, claro que puedo hacerlo. De hecho, lo hice un tiempito, pero solo entrevistas que se fueron como notas que iban al exterior y eso significaba para mí una entrada de dinero, ¿no? Pero era muy pequeño manejarlo, que era lo más práctico, lo más fácil y era, ok, lo que yo aprendí, lo que yo sé, ok, entonces vamos a ponernos manos a la obra y vamos a empezar a hacer las mermeladas, las jaleas y los picantes. Pero yo decía sola, haciéndolo solita todo yo, era pues, pues en realidad como que no le encontraba el gusto, ¿no? Entonces lo mejor para mí fue hacer, y tenía amigos ya con discapacidad, y muchas amigas, que se acercaran a mí y que formáramos algo, que realmente yo podía poner el lado, eh, la base, digamos, de una empresa pequeña, pero una empresa, tal y como tú dijiste, una empresa artesanal y una empresa natural. Y para muchos de ellos sentados, varios de ellos, les pareció fabuloso. Y cuando yo sentí, ya éramos 10 y después 11 y ya éramos mucho más cercanos porque tenía y tengo compañeras, de hecho ahorita todavía, que pueden tener algún tipo de autismo, por ejemplo, alguna secuela de autismo, no, secuela no, espérame. Bueno, autismo, digámosle así, no recuerdo la palabra. Pero tengo compañeros también en silla de ruedas, que uno de ellos es muy bueno para manejar la computadora y bueno, cosas así, ¿no? Tenía dos compañeras que son muy buenas para hacer postres y cosas dulces y son sordas. Entonces yo aprendí lenguaje de señas antes, cuando yo no podía hablar porque siendo comunicadora y no podía comunicarme, entonces tenía que encontrar la forma, y como soy así de inquieta, aprendí el lenguaje de señas. Entonces era fácil comunicarse con ellas y decirles lo que necesitaba. Teníamos que trabajar en grupo y entonces todas preparábamos las cosas, ¿no? Y tenía una compañera ciega que ella está fuera de la ciudad, ella vive en un departamento, pero ella y otra que tiene problemas, otra compañera que tiene problemas con la vista, ellas hacen chocolates con sus manos y son ciegas. Entonces, lo he convertido en una con discapacidad, sobre todo a la mujer con discapacidad. Sin embargo, no he logrado llegar tan lejos como quisiera, primero porque sí es difícil en el sentido en el que todavía no están tan abierto, no digamos el mundo, tan abierto Guatemala en muchos sentidos como para tomar la persona o la mujer con discapacidad e integrarla en una sociedad. Claro, se ha logrado muchísimo,
Mire, he estado muy cerca del CONADI, que es, perdón que lo mencione, del Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad del Gobierno. Y sí, hacen su tarea, hacen lo suyo y qué bueno, ellos tienen unificado el tipo de discapacidad. El Señor me ayudó también, ya cuando me sentí mejor, formé la Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltiple, porque encontré de 5 pacientes, y no digo pacientes, pacientes no me gusta la palabra, pero en fin, de 5 personas que tienen el diagnóstico, 3 son mujeres y 2 son hombres. Entonces era más fácil y convincente pues estar cerca de las mujeres a pesar de que había que apoyar a los hombres. Entonces, en eso se convirtió, levanté la Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltiple, gracias a Dios empujé, los ayudé, fui la presidenta durante los primeros 3 años y después de eso pues ya les tocaba trabajar a ellos directamente. Y conmigo, pues, yo formé la empresa se llama Recursos, ¿puedo decir el nombre? Sí, con gusto, por favor. Sí. Bueno, se llama Recursos, Recursos, uy, perdón, creo que no traje agua, pero estoy bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, se llama Sabores La Rueda. Sabores La Rueda, ¿por qué sabores? Porque no únicamente es dulce, sino también trabajamos salado y también la crema. También los quesos, ¿no? Y luego sabor, el círculo, porque usted sabe, tú sabes, el círculo es como el círculo eólico, el círculo es energía, es fuerza. Realmente, mira, el sol es redondo, la luna es redonda, o sea, es energía. Y eso somos nosotros. Tratamos de tener la energía correcta, la energía que viene, si tú lo quieres ver, Dios la provee, pero todos tratamos de tener la fuerza con el círculo también. Realmente es increíble cómo usted ha logrado tanto desde una asociación de esclerosis múltiple que me imagino que surgió debido a su problema para poder ayudar a las personas que se encuentran en la misma situación. Y esto del proyecto de la rueda realmente me impresiona mucho cómo usted trató de jalar a personas que también tienen discapacidad, personas con discapacidad. Y podría comentarnos cuál fue la principal razón de jalar a estas personas. ¿Por qué? ¿Será por un impulso de motivación que usted quiere impulsarlos a ellos? ¿Será por la falta de empleo? Como usted bien decía, en Guatemala cuesta mucho que las personas con discapacidad encuentren un empleo. Cuéntenos un poco los detalles. Con gusto. Sí, dale como tú dices, sí, al estar en medio y el estar en la situación, en la misma situación, por mi forma de ser y el Señor la ha puesto adentro de mí, no podía quedarme así nada más. O sea, cruzándome de brazos y que cada uno vea cómo salir, por supuesto. Aquí en Guatemala están registrados más de 1,5 millones de personas con discapacidad. Y podríamos hablar del 52%, un porcentaje muy alto, que somos mujeres, y otro porcentaje que era del área rural. Entonces, no podía quedarme así nada más. Sobre todo pensando en que el día de mañana, para mí sería no solo una satisfacción personal de sentirme útil a mi gente, a eso les digo, ustedes son mi gente, nosotros somos una familia. Claro, hay mucha gente que no conozco, que está afuera, que está en el interior, gente que no logro alcanzar, que no logro ni siquiera llegar hasta allá. Pero por lo menos puede existir un punto de apoyo, una punta de lanza, llamémosla así, en donde las personas puedan acercarse, sentirse útiles, no solo con ellas mismas, con su familia, sino útiles para la sociedad. Y eso significa el tener una entrada económica,
el tener la posibilidad de hacerse, como decimos en buen guatemalteco, unos lenes, tener unos lenes para poder comprar mi panito, porque eso dice mucha gente. Y es cierto, lo digo yo también, necesitamos hacerlo. Somos seres humanos y somos seres humanos sociables. Y somos una población, somos una humanidad completa. Y como dicen, Guatemala es un pañuelo. Y si no empezamos a trabajar juntos, si no empezamos en un momento a movernos, al final nos vamos a morir y nos vamos a morir sin hacer nada. Y yo creo que personas, no puedo decir mi carácter es bueno o es malo, pero personas que tienen una creencia tan fuerte, una relación tan fuerte como es ahora con Dios y con las personas que me están alrededor, que están conmigo, no nos vamos a morir tranquilos. Yo me recuerdo una persona X, no lo voy a mencionar el nombre, no vale la pena, pero me dijo en cierto momento, yo pensé que tú te ibas a morir. Por eso me alejé, porque yo pensé que tú te ibas a morir. Y mi respuesta fue, no, falta mucho en este mundo para que Lucrecia Escobar se muera. ¿Por qué? Porque no está solita, porque su papá la protege. Y eso significa, él es yo y yo soy él. Entonces, bueno, eso es parte de lo que me volvió, perdón, la motivación. No únicamente fue esa sensación, sino lógicamente el dar ¿qué se puede decir? Un ejemplo de vida, pero no por mí ni al mundo, sino mi hijo. Para mí es importante mi hijo y mis personas, mi círculo familiar, etcétera. Para mí ha sido importante el poder no demostrar, sino el poder enseñarles que yo puedo trabajar cosas, que no estoy muerta ni que estoy, no sé cómo explicártelo. Pero de eso nace directamente. Y yo creo que las personas, muchos, se sienten cómodas teniendo algún tipo de discapacidad. Yo no creo en que nosotros padezcamos una discapacidad. La palabra padecer es una palabra como quien dice, yo la tengo y yo ya me acomodé. No, yo creo que, ok, la tenemos porque a lo mejor nació conmigo, a lo mejor es de nacimiento, a lo mejor es adquirida, como es en mi caso, por una enfermedad, por un accidente, etcétera, etcétera. Pero ese no es el final. Al contrario, para mí fue el momento de salir adelante, fue el momento de descubrir lo que hay del otro lado de la puerta. Posiblemente no me comprendan muchas personas de qué estoy hablando, porque se necesita estar muy cerca de alguna sensación, de algún diagnóstico, tener un hermano, un primo, un amigo, un vecino, que tenga algo como una discapacidad. Pero en el momento en el que tú logras ver del otro lado de la puerta, te asomas y te das cuenta que hay otro mundo, hay otro paisaje del otro lado, con seres humanos que necesitan también estar en grupo, moverse y conocer y aprender, ahí te das cuenta que no naciste nada más por casualidad, que mamá y papá, que yo los amo muchísimo, si tú los ves atrás, mantienen siempre atrás de mí, están ahí los dos, y los dos son mis estrellas ahora, mis guías alrededor, pero bueno. Yo creo que desde ese momento te das cuenta que ellos fueron nada más como un pasaporte, fueron una ayuda para que uno naciera. Entonces, eso me suele pasar cuando vienen personas conmigo a platicar que tienen alguna enfermedad terminal. Yo tengo una enfermedad terminal, ok. Si tengo que hablar sinceramente, sí, la esclerosis es terminal, no es mortal. Mortal puede ser otro tipo de enfermedades que me van a hacer morir o me van a dar 6 años de vida. No. Terminal es que se va a ir conmigo. Lo que pasa en mi cerebro, se va a ir conmigo el momento en el que me pongan a descansar en una caja, ¿no? Sin embargo,
Yo creo que hay mucho que hacer. Entonces, esa gente cuando me dice, miren, pero usted cómo tiene la sonrisa o por qué es positiva. Entonces les digo, porque no tengo en ningún momento que yo me sienta mal, no tengo el derecho de hacer sentir primero mal a los demás, ni a los que estén cerca de mí. Y segundo, tengo la obligación, primero, de compartir quién es mi padre, la energía y la fuerza de quién es él. Y si él hace, de veras, mueve montañas, tal y como dicen las canciones, las alabanzas, mueve montañas y hace cambios posibles, por supuesto. Cualquier tipo de milagro no es ni para ti ni para mí. Ese tipo de milagros es para los demás, es como ahorita. Gracias porque te estoy contando mi testimonio y te estoy dando una parte de mi vida, pero no es para mí. Se los estoy contando a ustedes. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a trabajar juntos. Si hay alguien que quiera, o tiene una discapacidad o ¿Me escucha? sí, re bien, muy bien, te veo también. Ah, ok, es que usted sí se quedó paralizada, entonces, pero bueno, no escuché, pero le voy a retomar la pregunta para que usted vuelva a, a conversar. Por supuesto, y tú lo editas. No te importa que te Sí, no llame hay, de tú, porque tú me tratas de usted, pero yo te trato de tú. no hay problema, no hay problema, está todo súper. Bueno, ¿cómo las personas que tengan algún tipo de discapacidad o se acaban de enterar de algún tipo de diagnóstico pueden abocarse a ti, ¿verdad? A ti, para poder trabajar contigo, ¿verdad? O para poder reunirse contigo y a tu asociación? ¿Cómo puede la persona comunicarse o contactar? Con mucho gusto te cuento, Sabores La Rueda no nació nada más como Sabores La Rueda. Tiene un hermanito que se llama el Proyecto La Rueda. El Proyecto La Rueda, y lo he llevado inclusive hasta un par de ministerios aquí en Guatemala. Por supuesto, con el cambio de autoridades, pues también cambiaron el resto. Sin embargo, pues espero que haya personas que hayan escuchado. Te estaba contando que las personas que tienen algún tipo de discapacidad o alguna enfermedad, por ejemplo, que sea no, no mortal inmediatamente, sino que puedan y que tengan algún tipo de emprendimiento, se pueden acercar a nosotros. Yo te puedo con mucho gusto dar el correo al que pueden comunicarse y sería impresionante, sería muy agradable el poder hacer cosas juntos con ellos. Y eso no es únicamente por abrir una empresa o qué sé yo, sino podemos fortalecer, si ustedes quieren la mía o si ustedes quieren la convertimos en nuestra o si ustedes quieren hacemos algo que nos ocupe en grande para poder avanzar. Pueden acercarse, pueden contarme, podemos platicar. Por supuesto, yo tengo una página, tengo un servidor también dentro de la página, eh, que eso nos puede ayudar, ¿no? Sabemos que ahorita la tecnología es el centro de todo. Entonces hay que salir, qué triste decirlo así, pero hay que salir detrás de la puerta. Hay que salir realmente, hay que darse a conocer. Conste que no estoy diciendo que dejen su casa. Uy, no, no, no. Ahorita todos tenemos que preocuparnos en seguir los protocolos necesarios. Pero estoy diciendo en que podemos hacerlo por medio de una venta en línea, que podemos reunirnos así como estamos platicando contigo. De hecho, así lo hacemos. Me es cómodo para mí el poder platicar con mi gente como parte del equipo, así de frente. Y a la hora de trabajar, pues teníamos una empresa, un área donde se trabajaba la producción. En este momento de la pandemia, si lo queremos llamar así, en este momento del virus, pues fue necesario cerrarla. ¿Pero por qué se cerró? Primero porque para la discapacidad, muchas de las personas con discapacidad somos altamente vulnerables a la hora de ser contagiadas. O sea, como me decía mi médico, mi neurólogo me dice, Lucrecia, yo a usted la saco si usted tiene una crisis.
una crisis de la enfermedad. Yo ya sé qué ponerle, ya sé qué medicamentos utilizar, cómo levanto, cómo bajo la presión de su cerebro. Pero si usted tiene un virus como es el COVID, yo no voy a saberlo. Entonces, hay que procurar tener un poquito más de resguardo, ¿no? Y con mi gente es lo mismo. Las personas, mis compañeros en silla de ruedas, no pueden moverse tan fácilmente porque en sus llantas de goma la gente escupe, etcétera, en las calles, entonces no los puedo hacer que se muevan. Entonces, he aprendido a, a trabajar como un rompecabezas. Por ejemplo, tengo esta compañera que yo les comentaba hace un rato que tiene algún tipo de autismo. Y, perdón, espero no ofenderla porque si están diciendo el nombre, no voy a decir el nombre de la persona, pero en fin, cada uno lo toma diferente, ¿no? Yo le envío todo lo que es de cortar. Por ejemplo, si hay que trabajar chiles, entonces ella se encarga, tiene los guantes, tiene su gabacha, tiene todo lo necesario, los accesorios. Y yo le mando el producto ya pesado, lo peso con ella, ya lo prepara y lo devuelve conmigo. O sea, ya yo tengo quien me lo trae. Entonces ya yo me encargo de mezclar y de ponerle el sabor, como quien dice el último punto. Y ya de aquí se entrega para quienes lo van a llevar, a las personas que me lo pidan. Lo mismo ocurriría con otras personas. Si tienen ese detalle y son emprendedoras y tienen alguna discapacidad o, por ejemplo, podría ser la madre de alguien que tiene una discapacidad, porque de hecho hay una mamá que está con nosotros, que su hija tiene síndrome de Down, pero es la mamá la que se encarga de él. Ella, por ejemplo, si le doy contados, necesito tantas bolsas plásticas porque las voy a poner al vacío después. Y ella las cuenta y ella me da los paquetes ya hechos, o sea, me da todos los insumos ya listos. Y lo mismo pasaría, si alguien quiere acercarse, bienvenido. Se llama Sabores La Rueda, nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, ¿verdad? En las redes. Saboreslarueda.com o saboreslarueda.com.gt o directamente platicar conmigo lucrecia.escobar @saboreslarueda junto en minúscula.com. Entonces, para mí va a ser muy agradable que se comuniquen y poder dar un apoyo. Además, serían bienvenidos. O sea, todo se trata de cuestión de interés y de tomar decisiones. Excelente. En el momento que la persona decida decir sí, ya no quiero estar enfrascado o enfrascada en mi problema, en mi diagnóstico, quiero ya hacer algo más y dejar huella como tú como tú lo has hecho y como tú lo has descrito casi que desde que empezamos la entrevista. Si esa persona, ya sea hombre o mujer, ¿por qué no decir gente joven también? Quiere decir, sí, me quiero dar la oportunidad a mí de abrir brecha, abrir campo, conocer incluso a personas y por supuesto hacer algo positivo. ¿Cómo puede ser que la persona diga cuánto tengo que invertir? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, quiero hacerlo, pero actualmente los problemas económicos desde la pandemia pues ha estado muy mal, ¿verdad? Entonces, si la persona va contigo, se comunica, pero dice, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Se invierte algo? Cuéntanos un poco el proceso. Claro que sí. Primero, por ejemplo, hay 3 cosas importantes que hacer en cuanto a la persona que quiere hacer algo o que tiene en su mente la idea de cambiar su vida, si se puede decir así. Y en el orden en que yo creo que es necesario, pero le pueden dar el orden que quieran. Primero, su relación con Dios es importante. Ok, hay que preguntarle, ok, ¿para dónde voy? Padre, tú me guías. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por dónde voy? ¿Quiero hacer eso? ¿No quiero hacer el otro? O sea, es parte de la salida. La otra es me voy a aceptar yo mismo.
Entonces yo voy a aceptar quién soy. Ok, no puedo caminar, uso una silla de ruedas. Perfecto. Mis piernas son es la silla de ruedas. Entonces, ¿qué lo voy a hacer? Lo voy a integrar a mi vida. Debe ser difícil. Yo no tuve que usar una silla de ruedas o qué sé yo. Yo te puedo decir, tuve problemas al caminar, sí, en el momento en el que me iban a dar la silla, yo dije, no, no me la den porque yo sé que me voy a parar. Posiblemente porque no tenía algún problema medular, un problema en la médula espinal, un corte completo, pues a lo mejor ya no me voy a parar. Pero eso no lo voy a ver color de hormiga, como te lo dije antes. Voy a tratar de hacerlo diferente. Y tercero, después de que ya me acepté, entonces ayudemos al resto. Ok, entonces voy a ayudar a los demás que vienen detrás a que puedan escalar también, ¿no? Cuando tú no tienes dinero, ¿qué es lo que haces? Mucha gente se cruza de brazos y se pone a llorar. Hay muchos que se van a un puente y se tiran, ¿no? Es muy fácil. Es muy fácil, bueno, no debe ser fácil, pero bueno, la persona desesperada va y se tira. Cree que ahí se terminó, y es cierto, se terminó todo el estudio, se terminó todo lo que uno tiene. Sin embargo, ese momento de saltar tiene por fuerza que tomar una decisión, tiene por fuerza que significar mi decisión, ¿sí? Ok, no tienes dinero. ¿Necesitas dinero para hacerlo? Hay muchas formas de salir adelante. Yo empecé con 100 quetzales. Con 100 quetzales y dije, ok, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a comprar los frascos, pero la fruta hay que comprarla también. Pero ¿y en dónde hay que hacerlo? Y solita lo tengo que hacer, etcétera, etcétera. En el momento en el que se acercan, vemos juntos eso. Yo tengo la página, ¿sí? Y esto te lo digo al aire, es un compromiso. Es un compromiso y la persona que quiere cambiar, que quiere aceptarlo, tiene que acercarse no solo con el deseo, con la visión correcta, sino sabiendo que cuenta con el apoyo de una página. Mi página existe y a mí no me trae ningún punto mal, ni me trae ningún beneficio el hecho de que no lo pueda sacar. Tengo una diseñadora y un administrador de la página que son increíbles. Tengo el punto de apoyo de una persona que es diseñadora, que es un ingeniero también, casi, siento yo, que me puede ayudar a trabajar correos directos. Lo importante es salir y pasar fuera del cristal, como quien dice, fuera de la ventana. ¿Por qué no primero platicamos? ¿Por qué no primero me cuentas cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres? Y yo te digo cómo te puedo ayudar yo como ser humano. Y si no, buscamos la respuesta. Tengo un compañero que trabaja conmigo, que su sueño era hacer unas botellas. Él está en silla de ruedas, es parapléjico, pero por espina bífida. Hace unas botellas preciosas. Y entonces él me decía, Luque, a mí me encanta trabajar y tener trabajo porque no voy a encontrar otro trabajo, pero yo también tengo el sueño de hacer mis botellas. Y le digo, ok, hagamos botellas. Entonces, ¿qué necesitas? Pues busquemos botellas, vamos a reciclar botellas, vamos a pedir que la gente recicle sus botellas y que nos traigan botellas. Y que a mí no me causaba ningún problema el poder decir, miren, necesitamos ahora botellas. Y él recibió botellas y tiene unas botellas, no se me va a olvidar que me regaló, la debo tener acá, una botella de Navidad. Y se hizo, como decimos, sus lenes también. Hizo también unas cajas preciosas para poner cubiertos. Y media vez trabajemos de acuerdo como debe ser, porque esto es también una empresa, es una administración. Eso significa tal vez no 8 horas diarias, porque no son 8 horas diarias, ni tal vez en este momento no, pero no hay una tarjeta que marcar, no hay una tarjeta de la hora, pero hay horas de trabajo, hay situaciones, hay momentos en una compañera que vive fuera de la ciudad, que vive en Retaluleu,
Y ella me ayudaba, por ejemplo, en las ventas en el interior. Y ella recorrió y todavía vamos a empezar después de la pandemia otra vez a tocar las puertas en computación, todo virtual, a tocar las puertas de los hoteles para volver a entrar, porque la gente ya nos pedían en 11 departamentos diferentes, nos pedían productos, ya mermelada hecha, o por ejemplo tenemos eh, marinados de cebolla, y nos pedían de hoteles en el interior para hacer su carne, para hacer carne con, no les voy a decir la receta porque a lo mejor ustedes lo saben hacer mejor que yo, pero en fin, la idea es primero cuéntame tu sueño, platiquemos. Primero dime de qué se trata y si no tienes dinero, pues veamos qué hacemos y si se hace falta, pues gracias a Dios tengo la apertura de poder, no sé, financiar. Yo no, pero sí tenemos a una persona que está dispuesta y que me ha dado todo el tiempo su palabra de poder apoyar en cuanto a financiamiento cuando es algo. Por supuesto, se trata, si ya lo hablamos de una forma económica, pues se trata de ganar, ganar, ¿no? O sea, algo que vale 50 quetzales, a lo mejor en producción se va a llevar 30, pero me van a quedar 20. Y bueno, de acuerdo al porcentaje de negociación, tú vas a tener a lo mejor 10, un porcentaje de 10, vas a tener 10 quetzales, por ejemplo. Pero son 10 quetzales que convertido en 100 vas a tener 1000. O sea, es cuestión de negociación. O sea que yo creo que lo principal y lo primordial es acércate y pregúntame, platiquemos. Si no quieres llamarme por teléfono al principio, pues puedes escribirme. Y si no, puedes llamar directamente al número de nosotros, ¿verdad? Y decirme que quieres que yo te devuelva la llamada o quieres que yo me ponga en contacto o te ponga una guía de, con mucho gusto. Yo creo que las personas no aprendemos por aprender, aprendemos para servir. Por lo menos eso es lo que yo aprendí cuando era chiquita, que si uno no sirve para ayudar, entonces no sirve para vivir. Claro. Bueno, como mujer, obviamente estamos en el mes de marzo, aunque yo siempre he dicho, el mes de la mujer no solo es en marzo, sino es todo el año, ¿verdad? Realmente llevamos y tenemos un papel muy importante. ¿Qué mensaje le daría usted a cualquier mujer que esté viendo esta entrevista? Bueno, yo le diría, felicidades por ser mujer. Nosotras somos dadoras de vida. Nosotros somos parte de la energía celestial. O sea, Dios nos ha dado a nosotros la facilidad de ser canal, no de crear, porque claro, en nuestro cuerpo se realizó algo, pero tenemos con la ayuda del Padre un camino directo para poder dar vida, ¿no? Pero yo le diría que nos dejemos ya de sentir menos que las personas. No somos más ni menos que nadie. Dígase ni mujer ni hombre, no, que los demás. Muchas veces sufrimos algún tipo de discriminación, de golpe, de lo que sea. No vale la pena platicarlo ahorita, pero es el momento de tomar decisiones. Es el momento de dar realmente lo que somos, profundo. No es el momento ya de seguir sufriendo o sintiendo lástima o pena por nosotras mismas. No, no, no. Yo creo que eso depende de ti, no de nadie más. El día de hoy escuchaba algo que me dejó bastante pensando. Y fue, ok, un dolor lo tienes. El dolor es biológico. El dolor, si tú tienes alguna enfermedad o tienes un dolor, un golpe, te caíste o qué sé yo. Pero el sufrimiento es emocional. El sufrimiento depende de ti. ¿Cuánto quieres que dure? Toda tu vida. Dios mío, vas a morirte con ello. No, no, no. Al contrario, el duelo, como tú dijiste, va a durar hasta que yo permita que duela. ¿Sí? Porque va a ser un sufrimiento que se va a volver como mi identidad. Entonces, ese es el mensaje que yo le daría. Yo creo que no somos más por ser mujeres ni menos ni más que nadie.
Somos mujeres, somos dadoras de vida, tenemos energía celestial. Y eso de que puede ser que no me gusten las flores o puede ser que no me guste la cocina, no importa. ¿Te gustan más cosas? ¿Te gusta el deporte? Haz deporte. Siéntete con el derecho de hacer deporte, pero entonces sé la mejor. Entonces, así como dicen, no pain, no gain. Si no te duele, no estás ganando. Entonces, haz lo que tienes que hacer para sentirte bien y para ser feliz en la vida con la mano y la guía del Señor, pero hazte responsable de tu propia vida. Qué bonito mensaje. Estoy segura que las personas que vean esta entrevista van a ver en ti una historia de inspiración. Y seguramente así es, porque las personas, ya sea que tengan algún tipo de diagnóstico, sea cual sea, ¿verdad? O incluso personas que quizás no tengan una enfermedad, pero quizás están paralizadas mentalmente, porque a veces eso pasa, pues van a poder van a poder observarte a ti y a raíz de eso poder ubicarse, centrarse y salir de eso que tal vez no las deja avanzar. Nuevamente fue un placer haber compartido esta tarde contigo. Realmente fue una entrevista bastante bonita, extensa, pero realmente hay bastante contenido de valor aquí. Y no, pues nada, realmente estoy muy agradecida. Esperemos que no sea la primera vez ni la última, sino que podamos compartir contigo en base a tus futuros triunfos, que estoy segura que vas a seguir emprendiendo y pues ya sabes que este canal está abierto para ti cuando gustes. Muchísimas gracias, Mariana. Fue para mí también, fue un gusto el estar contigo, el estar con todas, el darles un pedacito de mi ser, el poder compartirles mi testimonio y darles un poquito de mi visión del mundo, ¿no? Pues yo estoy para servir, como te digo, no solo en cuanto tú quieras. Yo soy comunicadora, mi hijo dice una comunicadora excesivamente comunicativa. Pero tal vez es porque esos años que yo no podía hablar bien, que yo no podía decir más que las consonantes o que no encontraba las palabras, pues se detuvieron. Y en mi mente todo seguía funcionando. Entonces, me sentí muy libre para compartir contigo, para decirte, para decirles a las demás que sigamos adelante. Estoy para servir cuando tú necesites, cuando quieras, en lo que pueda ayudar, para eso estoy. Muchas gracias. Es cierto que me despedí, pero tú recalcas mucho a tu hijo, ¿verdad? Y pues obviamente tú hiciste partícipe a tu hijo desde el inicio, o sea, desde el inicio de tu carrera, desde el inicio de tu diagnóstico, y me imagino que ha estado contigo en todo el proceso, ¿verdad? ¿Y cómo sientes tú, o sea, cómo él actualmente, digamos, cuando era niño, actualmente, me imagino que ha podido ya analizar mejor la situación y cómo se siente él al respecto? Y por supuesto, si me podrías comentar su edad que tiene actualmente, porque cuando empezaste él tenía 5 meses, si no mal recuerdo. Entonces, si pudieras platicarnos un poquito de eso. Por mucho gusto, claro, yo voy a decírtelo de mi lado, desde mi ángulo, porque definitivamente pues habría que preguntarle cómo lo ha visto él. Sin embargo, te digo, sí, él tiene ahorita 25 años, en agosto él cumple 26, o sea que estamos viendo, él tenía 5 meses cuando me dieron el diagnóstico. Siempre he pensado y he sentido que yo tenía la esclerosis a punto de detonar, que únicamente fueron algunas cosas las que hicieron más fácil para que pareciera, ¿no? Pero mi hijo, como tú dices, ha sido una motivación principal en mi vida. Claro, yo al principio decía, antes del diagnóstico, yo quiero tener 5 hijos, decía yo. Qué lindo, ¿por qué? Porque me van a llenar de nietos, porque algún día, pues, porque uno de mujer siempre lo piensa, ¿no?
Pues mi hijo tiene 25 años, te digo desde pequeñito, y todo el mundo, la familia y los mismos amigos me han dicho lo maduro que es, porque su madurez ha venido desde el principio. O sea, y te digo principio de verdad, porque mi ginecólogo, que en paz descanse, que se llamaba Carlos Alejos, excelente ginecólogo, y me contó que en el momento en el que iban a hacer el niño, ya cuando él estaba, él ya lo había visto desde antes, pero no me lo dijo. Hasta ese momento se hizo evidente que entre mi hijo y yo había una cuarta de cordón umbilical. O sea, por eso yo sentía que él me daba vuelta completamente. Si estaba de repente en los movimientos, eran muy fuertes. Y quiere decir que siempre hemos estado muy cerca. Y en este momento, eso sí, no soy el tipo de mamá o el tipo de mujer que lo quiera no hacer responsable, sino el día de mañana le digo, él se llama José Roberto, entonces yo le digo José Rito. Entonces le digo, José Rito, el día de mañana yo no quiero que tú te sientas responsable de mí. El día de mañana, si tú por convicción, yo sé, por amor, etcétera, quieres hacer algo, yo no puedo cortar en ningún momento. El día que tú quieras tener tu pareja, el día que tú quieras ser feliz en otra parte o qué sé yo, el frenar todo eso. Por el contrario, yo creo que mi hijo es un ser muy especial. Toda mamá lo dice, ¿no? Pero mi hijo, pues, es muy comunicativo en el sentido en el que te dice 5 palabras, yo digo 50. Él dice 5 y ya resumió lo que yo dije. O sea, es diferente. No sé si tiene que ver con los jóvenes o qué sé yo. Él es muy profesional, tiene un trabajo muy bueno en el sentido de que puede negociar y platicar con gente, trabaja en una agencia de publicidad. Y tiene clientes, y yo lo oigo negociar, y Dios mío, yo digo, Dios mío, yo lo creé. Pues yo oigo de afuera a veces, porque hace home office. Y digo, Dios mío, tantos detalles y tanto, pues yo puse un pedacito, pero en realidad mi padre puso el resto. O sea que puso realmente al ser que debía ser el apoyo para mí. Por supuesto, no volví a casarme en el sentido... No sé, no volví a casarme, estoy tranquila, estoy en paz. Por supuesto, tengo muchos amigos que me apoyan, tengo un amigo en especial que apoya todo lo que producimos, etcétera, etcétera. Pero mi hijo ha sido, como te digo, una parte vital en mi vida. Y de veras, yo no me había fijado que les digo tantos ejemplos con él, pero sí. Bien dice... Y la misma palabra de Dios dice que uno, que realmente la lengua habla de lo que hay en el corazón, ¿cierto? Totalmente cierto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, sí. Muchas gracias por el tiempo, y nuevamente pues espero que no sea la última vez que te vea y que te escuche hablar de tus proyectos, y pues ya sabes, cualquier cosa también que necesites, pues me pongo a la orden. Y por supuesto estaremos en comunicación. Muchas gracias, Mariana. Adelante, éxitos y que todo se haga real al grado y al nivel que el Padre decida y quiera. Pero éxito, yo también estoy para servirle. Gracias. En cualquier momento. Gracias, muy amable. Yo le estaré mandando, si no esto, mañana domingo, posiblemente lunes, le estaré mandando ya el link, ¿verdad? de la entrevista, para que usted pueda compartírselo a sus amistades y también lo pueda ver, ¿verdad? Mil gracias. Y va a ser el momento en el que voy a decir, no me pinté, no me peiné.